Gloria a Jesús, amados. Habla su hermano amigo Milton Granados. Quiero tocar un tema muy importante en unos cortos minutos. Yo quisiera que usted sea bendecido en este día. Alabado sea el Rey. Alcanzando la inocencia, retornando al Edén. ¿Cómo nosotros podemos retornar al Edén, que significa lugar de bendición, delicia, placer, en hebreo, den? Ok, ¿cómo podemos alcanzar aquella bendición que tuvo Adán y Eva en aquel tiempo glorioso, antes del pecado? Bendito sea el Rey. Ok, Génesis 3:5, la serpiente le dijo a, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando de aquel fruto, ¿qué sucedería? Serían abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal. Ok, lo que hizo entonces aquel fruto, o lo que hizo entonces aquel pecado fue abrir los ojos de Adán y Eva, de modo que ellos pasaron de lo que se llamaba la inocencia, aquella dispensación de inocencia donde ellos podían quizá tropezar, podía Adán por error haber empujado a Eva y Eva se cayó, pero había una inocencia, no había maldad, no había ira, no había odio, todo era inocencia, eran seres con inocencia. ¿Y sabe qué significa inocencia? Inocencia implica inocente. En otras palabras, la persona que camina en inocencia o que es declarada en inocencia es porque es inocente. Alabado sea el Rey. Bueno, como un niño cuando viene y toca algo y se le cae, se le quiebra, es inocente, aunque cometió un error, pero nosotros no vamos a culpar a un niño de 2 o de 3 años porque vino y rayó la pared o porque vino y tomó un vaso de vidrio y se le cayó, porque él es inocente. Bueno, el creyente necesita regresar a la inocencia, queriendo esto decir que quizá usted tome un vaso y se le caiga, pero en Cristo podemos ser inocentes. Ahora, ¿cómo podemos llegar a esta inocencia? Es la parte interesante y lo que debemos de entender en el día de hoy. Sí, Adán y Eva, como producto de la conciencia, pasaron de la inocencia a la conciencia, y como producto de la conciencia dice, serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal. Alabado sea el Rey para siempre. San Juan capítulo 9, verso 39 nos dice, dijo Jesús, escuche, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Sí, Jesús dice, yo he venido para que aquellos que no ven puedan ver. ¿Puedan ver qué? Puedan ver el reino, puedan ver la gloria de Dios. Aquellos que estaban cegados, aquellos que estaban en oscuridad, cuando reciben su gracia, comienzan entonces a ver su gloria y a ver su poder. Pero dice, también he venido para que los que ven, o al menos aquellos que creen que ven, en esto se estaba refiriendo a los religiosos, ellos sean cegados. Sí, Jesús vino con un doble propósito, hacer que aquellos que estaban perdidos fuesen rescatados y aquellos que en su orgullo se creían que estaban salvos fuesen cegados y no se dieran cuenta de su estado. Ok, verso 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, vuelvo a decir, estamos hablando de los religiosos en este momento, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Sí, los fariseos dijeron, bueno, está hablando, ¿de quién está hablando Jesús? ¿Se está refiriendo a nosotros? ¿Acaso nosotros somos ciegos? Y verso 41 de San Juan capítulo 9, Jesús le respondió, si fuerais ciegos, escuche, Jesús vino para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Dice, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Sí, esto interesante es que con la conciencia se abrió el conocimiento del bien y el mal, se abrieron. ¿Qué le dijo la serpiente? Aquel día, el día que comáis de este fruto serán abiertos vuestros ojos. Sí, son abiertos los ojos y entonces comenzamos a ver el mal y entonces comenzamos a ver errores propios y los de otros también. Y ahí es donde comienza el pecado a desarrollarse, porque entonces comenzamos a través de la conciencia a juzgar a otros y a juzgarnos a nosotros mismos. Pero Jesús dice, yo he venido para que los que no ven puedan ver la gloria
para que los que ven o los que se creen que ven sean cegados, y culmina diciendo, si fueseis ciegos, escuche, si fueseis ciegos, no tendríais pecado. Ahora, quiero decirle algo, la religión hace algo. ¿Qué hace la religión? Abre los ojos. Nos abre los ojos a la conciencia, nos abre los ojos al pecado. Y esa parte es importante porque necesitamos darnos cuenta que somos humanos y que cometemos errores y que somos imperfectos, etc. Pero después de que la religión abre los ojos y nos da la... Ok, hay una estatua que se le dedicó a Satanás y dice esa estatua, el gran regalo dado a la humanidad. Conocimiento es el gran regalo, o el regalo más grande que se le ha dado a la humanidad. Sí, el Satanás le dio o le abrió los ojos a Adán y Eva, y a través de eso ellos se dieron cuenta de lo bueno y de lo malo. Entonces, estamos hablando aquí no de seguir en esa línea, no de seguir en la línea de los ojos abiertos, sino más bien permitir que Jesús cierre nuestros ojos, de modo que podamos ver su reino. ¿Sí? La religión abre los ojos y nos hace dar cuenta y nos dice, usted es un pecador, usted es malo, usted es imperfecto, usted nunca va a alcanzar el cielo por sí mismo porque es tan débil, etcétera, etcétera. Pero Jesús cierra nuestros ojos. Jesús nos ayuda a alcanzar la inocencia nuevamente, de modo que podamos ver su gloria y podamos mirar su reino. Si fueseis ciegos no tendríais pecado. Amén, yo me declaro ciego. Hay muchos por ahí que creen ver mucho y creen saber mucho y entender mucho los misterios de Dios, pero siguen mirando pecado, siguen en el estado de la conciencia, cuando Jesús nos ha llamado a entrar en la inocencia divina, a entrar en cero maldad. Alabado sea el Rey. Ok, seguimos para poder comprender esta parte porque es importante. Marcos capítulo 10 verso 15 dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Seguimos hablando de la inocencia, seguimos hablando de aquello que Jesús trae a nuestras vidas, que es ayudarnos a cerrar nuestros ojos a la maldad y poder mirar solamente su gloria, su sacrificio y su sangre. Alabado sea el Rey. Entonces, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Alabado sea Jesús. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, una de las definiciones del reino de Dios dice que el reino de Dios es, escuche, es el soberano gobierno de Dios manifestado en Cristo Jesús para derrotar a sus adversarios. Oiga esta segunda parte, es un ámbito espiritual donde experimentamos su reinado. El reino de Dios es un ámbito espiritual, es un ámbito de fe donde experimentamos su gracia, su amor y su gloria. Ahora, quizás tú puedes decirme, bueno, yo he entrado al reino de los cielos y yo conozco a Jesús, yo he experimentado a Él, yo voy a la iglesia o yo voy a misa o yo me confieso o yo confieso todos los días mis pecados, etc. Pero aquí no estamos hablando de entrar una vez, estamos hablando de experimentar el reino de Dios en nuestras vidas continuamente, y el único modo de experimentar el reino de Dios en nuestras vidas continuamente es solamente siendo un niño. Solo siendo niños. Sí, el niño vino y rayó la pared y quizás su mamá se disgustó, pero el niño no, ni siquiera se dio cuenta, no tuvo la maldad, no tuvo la malicia. Cuando le quitamos la malicia a nuestra humanidad, entonces nos sentimos aceptados por Dios, nos sentimos amados por Dios, porque venimos a ser niños y sabemos del todo que somos imperfectos, porque somos niños y seguiremos siendo niños hasta el día que partamos, porque la vida no es suficiente para poder aprender. Somos seres limitados y nunca llegaremos a alcanzar una perfección humana como para merecer o alcanzar el reino de Dios, a no ser por su gracia y por su sangre. Él vino entonces para que cuando la serpiente le dijo, tus ojos serán abiertos, le dijo a Eva, Jesús vino a cerrar los ojos, Jesús vino a volvernos de nuevo al estado de la inocencia y a quitar la maldad y la malicia de nuestras vidas, de modo que podamos, como un niño, experimentar su reino. Alabado sea Dios para siempre. Ok, San Juan capítulo 8, 24, a Jesús dijo, porque si no creéis que yo soy, escuche, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
Jesús dice, ustedes deben de creerme a mí, deben de creer que yo soy el Salvador, porque si ustedes no creen en sus pecados, morirán. No estamos hablando aquí de hacer. Ok, vamos a ver al texto siguiente para comprenderlo. Hechos capítulo 16, verso 30 dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Aquel carcelero quería ser salvo y dice, ¿qué obra hago? ¿Qué cosas hago? ¿Qué ofrenda hago? ¿Qué sacrificio hago para probar el amor mío hacia Dios de modo que yo sea salvo? Él dijo, ¿qué yo debo de hacer? Y a él se le respondió, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Sí, en mi humanidad yo digo, ¿qué hago? Porque desde niño yo estoy acostumbrado a que mi papá me recompense si hice algo bueno. Si te portas bien, te doy esto. Si te portas mal, no te doy esto. Entonces, siempre estamos con esta naturaleza de qué yo debo de hacer para alcanzar, qué yo debo de hacer para ganarme, qué yo debo de hacer para salvarme, decía este hombre. Pero él se le respondió, cree. ¿Qué yo hago? No, no tienes que hacer nada, solamente debes de creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Sí? No se trata de sacrificio, no se trata de esfuerzo, no se trata de ganarse el cielo, no se trata de acumular obras que yo hago para ser salvo, se trata de creer en el Hijo de Dios, se trata de creerle al Hijo de Dios, se trata de creer en el poder de su sangre, como dice Hebreos, porque si no creemos en el poder de su sangre, entonces estamos teniendo la sangre de Cristo por inmunda, no le estamos dando el valor correcto. La sangre de Jesús nos lleva a la inocencia, nos quita de la maldad y nos hace niños y nos hace heredar y recibir la gracia, la gloria y la bendición del Edén, lugar de delicia y de paz. Bendito sea el Rey. Los ojos fueron abiertos a través del pecado, los ojos son cerrados a través de Jesús, quien nos limpia la conciencia, dice la palabra. 1 Corintios capítulo 14, verso 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Los corintios tenían un problema, y ese problema que tenían los corintios es que ellos eran niños en el modo de pensar, pero eran adultos. Escuche, adultos en la malicia. Y tenían que ser al revés. Tenían que ser adultos en el modo de pensar y ser niños en la malicia. Alabado sea el Rey. A veces nuestro modo de pensar es de niño y nuestra malicia es grande. ¿Por qué? Porque el día que comieren de aquel fruto sus ojos serían abiertos. Y Jesús les dice a los fariseos, si sus ojos estuvieran cerrados, no tendríais pecado. Pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Cuando tenemos los ojos abiertos, la religión abre, el Satanás abrió los ojos. Pero Jesús, la fe, la sangre, la gracia, nos hace cerrar los ojos, nos hace creerle a Dios. ¿Qué yo hago para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Necesitamos creer, necesitamos ser niños en malicia, necesitamos que la conciencia sea quitada y la inocencia venga a nuestras vidas, de modo que podamos experimentar su amor y su perdón. Si no son niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Escuche, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sabe qué son esto de las obras muertas? Bueno, hemos sido sepultados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, un muerto solamente puede hacer obras muertas. Estamos hablando de fe. Alabado sea el Rey. Una obra muerta es cuando has tropezado. Una obra muerta es cuando te has equivocado. Una obra muerta es un error, es una falta. Es algo que se hizo involuntario, pero que no está bien. Como un niño cuando decíamos quebró un vaso, o rayó la pared o hizo algo incorrecto, pero lo hizo en la inocencia. Entonces esa no es una obra para condenar, esa no es una obra para castigar, es una obra muerta. Él la hizo y cometió el error, pero el Padre entiende que es un niño. Cuando somos niños en Cristo y venimos al reino de los cielos y entramos al reino de los cielos y cerramos nuestros ojos a la maldad y nos damos cuenta entonces que hemos sido nuestra conciencia, aquella que se abrió sabiendo bien y el mal, en el huerto del Edén viene a ser limpia
Y dice la palabra entonces que Él limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Ni siquiera Dios quiere que tú cargues con las obras muertas. Una cosa es cargar con las obras vivas, es cuando tú crees que sigues siendo un pecador, que eres malo, que eres insuficiente, que eres débil, que quizás si te salves, quizás no, que si quizás vayas al cielo, quizás vayas al infierno, no estás seguro porque tienes obras vivas y dice yo cometo errores. Eso ya está mal, pero Dios quiere hasta quitar las obras muertas. O sea, cuando vienes a ser un niño en la malicia y cuando has sido muerto por la fe creyéndole a la sangre de Cristo, entonces aquellas son obras muertas porque Dios no las toma para condenación, pero Dios no quiere ni siquiera que arrastre las obras muertas. Él dice que cuando Él limpia de nuestra conciencia las obras muertas, pues entonces podemos servir al Dios vivo. ¿Por qué podemos servir al Dios vivo? Porque entonces tú eres útil, tú eres amado, tú eres especial, tú eres limpio por la sangre de Cristo, tú estás vestido con la sangre de Cristo, tú tienes la mente de Cristo, tú eres olor grato a Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Tú, Dios te mira justo y santo. Vienes a ser un niño porque crees a la palabra. Vienes a ser un niño porque entonces tus ojos ya no están abiertos a la maldad, sino que han sido cerrados a la maldad, pero han sido abiertos a su gloria y a su reino. Alabado sea Jesús. Sea usted muy bendecido en este día, amado. Habla su hermano y amigo, Pastor Milton Granados. Bendiciones.